Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Sí, Jesús. Y ya quiero ir compartiendo con ustedes lo que Dios puso en mi corazón. Ustedes saben que mientras yo pensaba y estudiaba lo que Dios me había regalado, lo que Dios me habló a mí primeramente, empecé a pensar y a ver un poco el entorno, el afuera. Y me puse a ver un poco el panorama en el mundo. Y pude encontrar que hoy el mundo entero se ve invadido por una pandemia. Y cuando podemos hablar de una pandemia, podemos decir de que el mundo se ve inundado por el temor. ¿Sabe una cosa? Esta pandemia, este virus, no solamente se llevó gente pudiente, se llevó gente humilde, se llevó trabajadores, se llevó pastores. Nosotros, sin ir más lejos, con mi familia, con mi esposa, hace un tiempo perdimos un familiar, porque la Biblia dice que somos uno, que somos una sola carne. Y a pesar de que no era un hermano mío, esa persona, yo sentí un afecto por él. Y así como nosotros, yo sé que hay muchos casos, y el pastor debe conocer un montón de familiares, de pastores que partieron con el Señor. Y también podemos pensar de que hubo muchas economías que se rompieron. Hubo mucha gente que tuvo que cerrar sus almacenes, sus fábricas. No sé si a veces nosotros no tenemos la magnitud del impacto de lo que está sucediendo en el mundo. Gente que tuvo que cerrar porque no podían sostener más las cosas. Esto es algo que no discriminó un partido político, ni sexo, ni... No. Y sabe que Dios me ministraba a mí con esta palabra y había una frase que me daba vueltas en mi cabeza de hace mucho tiempo. Imagínense que les dije cuando empecé a hablar que ni estaba en mis planes de estar con mi familia, con ustedes. Y Dios me hablaba a mi corazón y me decía: Ezequiel, tenés que entregarme tus temores para que yo los transforme en una oportunidad para que veas mi gloria. No sé si lo creyeron. Dios hablaba a mi corazón y me decía: Ezequiel, es tiempo de que me entregues tus temores para que yo los transforme en una oportunidad para que vos veas mi gloria. Para que vos veas mi gloria. Y sabes una cosa, cuando vos comenzás a experimentar la gloria de Dios, todo es transformado. Yo sé que en este lugar hay gente que está esperando una respuesta de Dios. Estás esperando un milagro en tu familia, estás esperando un milagro en un familiar, estás esperando un milagro económico. Y sabes una cosa, la única forma de que vos puedas recibir lo que estás esperando es cuando la gloria de Dios te llega, es cuando la gloria de Dios te inunda. Y no quiero hablarte específicamente sobre la gloria, porque Dios me hablaba a mí que tenemos que ser libres del temor. Tenemos que ser libres del temor. Iglesia, nosotros no estamos exentos de todo lo que ha pasado afuera. Y saben una cosa, no solamente hemos perdido familia, no solamente la gente ha perdido sus bienes producto de una pandemia, sino que aumentaron los casos de pánico, aumentaron los casos de depresión, aumentaron los casos de violencia en los hogares. Entonces podemos entender que es algo bien diabólico lo que ha pasado. Entonces cuando yo pienso en eso, digo: Señor, verdaderamente estás hablando a mi corazón. Porque nosotros en lo más profundo podemos discernir y saber qué es lo que nos está atando, de qué tenemos que ser libres, a qué hay temor. Así que yo te voy a invitar que vayas buscando en la palabra de Dios, en el libro de San Mateo 14, capítulo 14, 22. Recordá esta frase: entregarle mi temor a Dios para transformarlo en una oportunidad para ver su gloria. Y hacé la tuya. Durante el mensaje, durante el pensamiento lo voy a repetir varias veces. ¿Sabe una cosa? Yo me hice un machete y todos estos días lo vine estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Y que me acuerdo todo, pero sabe que fue tan importante y volqué en un papel lo que Dios me hablaba a mi corazón, que voy a tratar de no olvidarme nada. Así que si me ve con un papel en la mano es porque quiero decirle y soltarle lo que Dios me habló a mi corazón, que se lo hable a ustedes. Los que lo encontraron digan amén. Espérame que yo tengo la nueva versión internacional, lo voy a buscar. Deme un segundito. Así leemos todos juntos Reina Valera.
San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Una historia súper conocida. Hay cuadros. ¿Lo encontró? Amén. Dice así la palabra de Dios. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y que se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos. Esperen, que me parece que es otra versión esta. Sí. Vamos de vuelta, disculpe. Ya me parecía. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, a ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Decí conmigo, en medio del mar. Decilo más fuerte, en medio del mar. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hasta ahí leemos solamente. Yo lo que quiero ahora que juntos vayamos desmenuzando este texto, este relato, para después decirle lo que Dios habló a mi corazón, que yo sé que a más de uno Dios le va a hablar en este día. Podemos ver que en el versículo 22 dice que Jesús, como siempre me imagino, predicando, sanando enfermos, dice que hizo que despidieran a la multitud y que cruzaran para la otra ribera. Entre tanto que él despedía y los saludaba. Y dice la palabra de Dios que los discípulos se van en la barca y Jesús sube al monte a orar como era de costumbre de él. Y acá el versículo 24 es donde Dios comienza a revelarme lo que Él quería hablarme a mi corazón. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo quiero que usted se meta conmigo en esta historia. ¿Sabe una cosa? Podemos ver que lo primero que a mí me llama la atención en este relato es que no estaban cerca de la otra orilla. No dice la palabra de Dios que estaban llegando a la otra orilla, estaban en medio del mar. ¿Sabe una cosa? La Biblia nombra mar, pero cuando vemos geográficamente, a modo informativo, no era un mar en sí. Pero estaban en el medio de ese río, de esas aguas tan grandes, en el medio. Y dice la palabra de Dios que no solamente estaban en el medio, sino que era azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sabe una cosa? A mí Dios me llevaba y me decía, Ezequiel, muchas veces tu vida es así. Ezequiel, tu vida es así. El destino o lo que Dios tiene preparado para tu vida está allá y vos te encontrás en el medio. Y vos te encontrás en este lugar y no solamente te encontrás en el medio, sino que estás anclado en el medio. No te mueves para ningún lado. Y no solamente eso, sino que las olas te golpean. ¿Sabe qué? Dios me ministraba y me decía, esto es el entorno en lo que estamos viviendo. Es lo que vivimos cotidianamente. Es lo que entra por nuestros ojos. Es lo que entra por tu oído. Es lo que Dios me hablaba a mi corazón y me decía, Ezequiel, todo el contexto, todo lo que te rodea, eso es lo que golpea contra tu vida. Y no solamente es eso, sino que dice que era contrario. ¡Wow! Y yo me comenzaba a ministrar y yo me veía, yo siempre aprendí todo del pastor, cuando le dice me hago la película y yo también trato de meterme. Todos estos días mientras estudiaba este relato, trataba de meterme en la palabra de Dios. Y seguimos avanzando, el versículo, fíjese, y ya la barca estaba en medio del mar, lo que leímos recién, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, dice la palabra de Dios que Jesús, ¿qué dice? Vino a ellos andando sobre el mar. Acá hay otra cosa que a mí quiero que usted se meta conmigo, porque a lo último les voy a soltar lo que Dios habló a mi corazón, pero quiero que vayamos desmenuzando el versículo. Lo primero que yo veo en este pedacito, Jesús vino sobre el mar. Y ya ahí Dios me seguía hablando y me seguía ministrando. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros estamos hundidos en un problema, estamos mirando hacia, qué difícil que es esto, no lo voy a poder superar. Yo no conozco la vida de todos los que están en este lugar, hay mucha gente que no conozco, que los voy a ir conociendo con el pasar de los días.
Quizás estás orando a Dios por un familiar que todavía no llegó a los pies de Cristo. Estás orando por una restauración en tu matrimonio. Estás orando para que Dios pueda ministrar el corazón de un hijo que todavía no está en la casa de Dios. Y a veces lo ves eso como que te cuesta un montón. No, lo veo muy lejano. Ahora, Dios me ministraba en esto. Jesús venía sobre el mar. Ese es mi Jesús. Decí conmigo, ese es mi Jesús. Decilo creyendo, ese es mi Jesús. Jesús no venía metiéndose en las olas. No, Jesús venía sobre el mar. Y ese es el Jesús que en este día te dice: entregame tu temor. Entregame tu temor. No sé qué es lo que tanto te agobia. Entregámelo a mí. Y yo lo voy a transformar en una oportunidad para que veas mi gloria. No lo creyeron. Y yo lo voy a transformar en algo, en una oportunidad para que veas mi gloria. Vas a ver mi gloria en tu casa. ¿Sabes una cosa? Yo siento mi corazón de decirte: tu casa va a ser diferente. Lo creyeron malo de este lado. Tu casa va a ser diferente. La atmósfera de tu casa va a ser diferente. Siguen creyendo más lo de este lado. La atmósfera de tu hogar va a ser diferente. Tu economía va a ser diferente. ¿Sabe una cosa? Hace poco escuché una frase que me encantó y viene a relación a lo que el pastor predicó el otro día, el martes. Muchas veces pensamos que somos bendecidos. Cuando termine este pensamiento, Dios me reveló algunas cosas que yo no las entendía. Todos estos días me levanto temprano para ir a trabajar y créame que todos los días estaba estudiando este relato y Dios cada día me sorprendía con algo. Yo recuerdo que el pastor hablaba sobre la bendición, sobre el dar a Dios. Y cuando terminemos el pensamiento te vas a dar cuenta de que muchas veces nuestra bendición proviene de nuestras propias fuerzas. Pero eso un día se acaba. Pero la bendición que Dios te da perdura para siempre. Te vas a dar cuenta porque los recursos alrededor se van a acabar. Pero vos vas a seguir prosperando. Vos vas a seguir bendiciendo. Y no solamente la bendición, como dice la palabra de Dios, te va a alcanzar. Vas a bendecir a los que te rodean. Porque esa es la bendición que Dios suelta sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a que le des un aplauso al Señor. Seguimos en el relato. Fíjese, como dije, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y acá, decirle que está al lado tuyo: ponete el cinturón. Decíselo, sean buena onda, decirle: ponete el cinturón. Porque vienen curvas, Fíjese que dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces. Y acá Dios comenzó a ministrar mi corazón. Porque lo primero que hace el temor, primero quiero remarcarte algo. El temor es un demonio que precisamente no necesita de un proceso en tu vida. Vos le diste esto de lugar, una puertita pequeña abierta, y el temor hace un desastre. El temor, vos, padre, cabeza de hogar, le diste lugar al temor. Y ese temor, acá algo que me enseña este relato y ahora lo vamos a ver. Yo decía: Señor, qué tremendo esto. Primero quiero remarcarte esto. Dice que ellos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron. Fíjese cómo sus sentidos se elevaron al máximo. Para mal. Diciendo un fantasma. Era Jesús el que caminaba sobre el mar. Y ellos vieron un fantasma. El temor te desenfoca. El temor te aleja del propósito de Dios. Decile que está al lado tuyo: el temor te aleja del propósito de Dios. Ellos tenían al mismísimo Jesús caminando sobre el mar, sobre lo que ellos lo estaba atormentando. Sin embargo, se turbaron. No solamente se turbaron, sino que ellos comenzaron a ver algo que no sucedía. Algo que realmente no estaba pasando, un fantasma. Y no solamente eso, que dice la palabra de Dios, dieron voces de miedo, gritaron: ¡ah! Un poco con más de hombre, ¿no? Me salió medio como un gallo. ¿Sabe una cosa? Me acuerdo hace muchos años atrás, con mi papá, la familia, fuimos de vacaciones a Paraguay. Y yo era mucho más chico, era mucho más flaco. Mi papá también era mucho más joven. Mucho más joven. Y mucho más joven.
Usted sabe que Fabián, el pastor Fabián, le podemos decir tío Fabián porque nos conoce hace tantos años, le dice, gordo, no sé por qué te dice gordo, papi. Le dice, gordo, vamos a pescar. Y mi papá le dice, pero a mí no me gusta pescar. No, pero es una terapia, voy, te relajás, voy. Y bueno, fuimos. Y usted sabe que ahí ya me generó un problema a mí. Porque yo cuando era chico, soñé que me ahogaba. Y mi esposa va a dar fe. Yo cuando nos casamos y nos fuimos de luna de miel a Mar del Plata, vieron que hay una parte de Mar del Plata que entras como, ¿cómo se llama? Cuando te metes adentro del mar. ¿Vieron que hay un piso? Que acá en el río Quilmes también hay. Bueno, nos metimos ahí y yo iba así. Y mi señora, vieron cómo es, ella estaba metida ahí, yo estaba acá. Claro, después le confesé que yo cuando era chico soñé, no una vez, varias veces que me ahogaba. Entonces cuando fuimos con mi papá, con el pastor Fabián, bueno, fuimos a pescar. Había sido que nos íbamos a meter en un bote adentro del río. Y yo digo, habrá sido tanta mi cara de miedo, tanto, que me pusieron 40 salvavidas más o menos a mí. Y nos metimos en el bote. Y la anécdota, bueno, no sé si pescamos, no me acuerdo, papi, si pescamos en algo o no. Pero después me acuerdo que cuando terminó eso, ahí el pastor le dice, gordo, me acaban de llamar la atención acá los que me alquilaron el bote. ¿Qué pasó? No, dice que había unas marcas de unas uñas en los bordes de los botes, dice como que alguien estaba agarrado. Claro, yo estaba pero terriblemente asustado. Ahora, ¿sabe una cosa? En estos tiempos, cuando vamos a la palabra de Dios, los judíos, ellos elegían el modo de trasladarse siempre era terrestre. Pero esa gente que estaba en la barca, algunos entre ellos eran unos expertos en el tema de la pesca. Entonces yo comencé a meterme en esta historia y decía, Señor, ¿cómo puede ser que hayan tenido miedo? Y Dios me reveló algo muy interesante en esta historia. El temor había inundado los corazones de los discípulos antes de ver a Jesús. Sí. Ya el temor había llenado sus corazones antes de ver a Jesús. Antes de ver un fantasma, lo que en ese momento el temor les hizo ver. El después de ver a Jesús, lo que hizo fue confirmar, fue manifestar ese temor que había en sus corazones. Y yo dije, wow, Señor, me estás ministrando. ¿Sabe una cosa? Sigue el relato, sigo para que vayamos desmenuzando la historia. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe una cosa? Le quiero comentar algo cortito. No sé cuántos conocen el director técnico Bielsa. Él dijo una frase sobre el temor que muchos dijeron, ¿de dónde la sacó? Él dijo, porque le preguntaron, ¿cómo hace usted para que sus equipos jueguen de igual a igual contra todos? Y a veces gana, a veces pierde, pero contra equipos más poderosos. Y él le dijo, mira, el temor a pasar vergüenza siempre está. Yo lo que trabajo en mí y trabajo en mi equipo, en mis jugadores, es cómo seguir avanzando con el temor. Porque todos sabemos que el miedo te frena, el temor te frena, te paraliza. Y eso lo escuchamos un montón de veces. Pero él dijo, yo lo que trabajo día a día es para que mi equipo y para que yo siga avanzando. Y esto, ¿sabe una cosa? Pareciera que lo sacaron no sé de dónde. Pero fíjese que el versículo dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que vaya donde vos estás, en la versión de Ezequiel 2021. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas con Jesús. Y acá va otra cosita que quiero regalarte, que Dios me ministró cuando leía esto. Muchos mensajes escuchamos que Pedro caminó sobre la palabra que había soltado Jesús. Y así, usted seguramente habrá escuchado un montón de mensajes. Y yo le decía, Señor, quiero que me enseñes en este relato ¿qué es lo que me querés decir con respecto al temor? ¿Y saben qué encontré? Que Dios habló a mi corazón. Que simplemente lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas fue creerle a Jesús. Así de simple.
Lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas fue creerle a Jesús. Y cuando yo empecé a meterme en este pequeño relatito, empecé a encontrar un montón de cosas. Dice la palabra de Dios que, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esperar algo, ver algo que no lo estamos viendo. Y cuando voy a la palabra de Dios también puedo ver que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se quite y que vaya para acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué sucedería? Ahora yo le quiero preguntar y quiero que saque lo espiritual, ¿eh? Saque lo espiritual. Vamos a razonar. Yo salgo de este establecimiento y le digo a la camioneta del pastor: levantate y cruzate para la vereda del frente. ¿Usted qué piensa? ¿Qué va a suceder? ¿Saben lo que Dios me ministraba a mí con esta palabra? Lo que hizo Pedro fue creerle a Jesús. Escucha esto porque esto te tiene que servir y esto te va a interesar. Pedro le creyó a Jesús. Cuando Pedro le creyó a Jesús, hay una línea entre lo natural y lo sobrenatural. Cuando Pedro le cree a Jesús, él lo que hace es comenzar a moverse en una atmósfera sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Cuando Pedro le cree a Jesús, comienza a moverse en una atmósfera sobrenatural. Porque precisamente la fe lo que hace es que vos veas que lo tangible esté ahí. Acá está la camioneta, yo la toco, está acá. Pero la fe lo que hace es que vos veas más allá, que vos veas más allá de lo que tu vista natural puede ver. Es creer que estás viendo algo que en realidad en lo natural no está sucediendo. Eso es lo que provoca creerle a Jesús. Que tu vida comience a caminar en lo sobrenatural y que comiences de dejar de caminar en lo natural, en lo pasajero. ¿Cuántos lo creen lo que estoy diciendo? ¿Cuántos me están entendiendo? En este día Dios te está desafiando a que comiences a caminar, a que comiences a moverte en la atmósfera sobrenatural. Ahí es donde ocurren los milagros. Ahí es donde va a ocurrir lo que vos estás esperando hace años. ¿Sabes una cosa? Hay muchos que están orando por una restauración en su familia, en un familiar. Y Dios te dice, tenés que comenzar a moverte en la atmósfera sobrenatural. No lo creyeron. Tenés que comenzar a moverte en la atmósfera sobrenatural. Y Dios me seguía ministrando. Y Dios me seguía hablando. ¿Sabe una cosa? Fíjese lo que dice el relato. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ya estamos terminando de desmenuzar este versículo y te quiero soltar lo que Dios puso en mi corazón. Dice la palabra de Dios que Pedro sacó su mirada de Jesús. Ya no le creía a Jesús. Comenzó a ver el entorno. Y comenzó, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. ¿Sabes una cosa? Te voy a repetir de vuelta lo que Dios habló en mi corazón. Es tiempo, Iglesia Filadelfia, familia de Dios, que le entregues tus temores al Señor, para que puedas comenzar a transformarlo en una oportunidad para ver la gloria de Dios. Esa gloria sobrenatural, esos milagros. Hay ministerios que te están esperando. ¿Escuchaste esto? Hay ministerios que te están esperando. Hay ministerios que te están esperando. Hay confirmaciones de ministerios que te están esperando. Pero tenés que comenzar a moverte en esa atmósfera. Por un breve instante Pedro lo logró hacer. Ahora, hacemos una cosa antes de terminar y ya de meterme en lo que Dios me reveló y me regaló a mí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo vieron sus compañeros a Pedro después de caminar sobre el agua? ¿Fue el mismo? ¿Saben una cosa? Los judíos siempre fueron unas personas que no eran de contextura física muy grande. El razonamiento te dice, es imposible. ¿Cómo va a caminar sobre el agua una persona de 70 kilos? Vamos a poner un ejemplo. Ahora Pedro se movió en la atmósfera sobrenatural. Él se movió en la atmósfera sobrenatural. Y déjame decirte, yo te lo contesto, la vida de Pedro cambió para siempre. Y sí, más adelante le iba a fallar y lo iba a negar a Jesús y todo lo que nosotros sabemos.
Pero usted si lee la historia de Pedro, se va a dar cuenta que fue alguien extraordinario. Usted si lee la historia y va leyendo, se va a dar cuenta lo extraordinaria que fue la vida de Pedro. Fue alguien que caminó sobre las aguas. Fue alguien que manipuló todo el entorno. No le importó. No, él dijo, si está Jesús, capaz que me hundo, pero Él me va a sostener. Capaz que me hundo, pero Él me va a sostener. Capaz que me puedo equivocar, capaz que doy un paso en falso, pero está Jesús. Porque cuando Él está en el asunto, todo es diferente. Puedes tener un caos alrededor, pero todo es diferente. Puede haber temor en tu corazón. ¿Sabe una cosa? Dios me ministraba a mí y me decía, Ezequiel, no siempre está el temor al fracaso. También está el temor a triunfar. Hay deportistas que han perdido campeonatos porque tuvieron temor y le agarró calambre y perdieron por lo que toda su vida entrenaron. Y en este lugar hay gente que tiene temor a darse una oportunidad más. Dios me está ministrando a mi corazón y me habla a mi corazón el Espíritu Santo. Hay gente que tiene temor a dar ese paso, a dar una oportunidad más. Me tengo que dar una oportunidad más. Créeme, si Jesús está, no tengas temor. Entregale tus temores. Entregale tu preocupación a Él. Y vas a comenzar a moverte en una atmósfera sobrenatural. Vas a comenzar a moverte en una atmósfera sobrenatural. No lo creyeron. Vamos, echa patadas el frío. Vas a comenzar a moverte en una atmósfera sobrenatural, Iglesia Filadelfia. ¿Por qué no le das un aplauso al victorioso? Aleluya. Ahora vos me preguntarás a mí, y acá te voy a revelar lo que Dios me habló a mi corazón. Ahora, ¿cómo hago ese? ¿Cómo hago para poder entregar mis temores? Para poder disfrutar de eso glorioso que Dios tiene para mi casa. Y lo primero que Dios me ministró a mí, punto 1, tenemos que ver a Jesús, tenemos que tener nuestra mirada siempre en Él. Fíjate en el versículo 27, 28, 29 que leímos. Dice la palabra de Dios que mientras Pedro tenía su mirada en Jesús, se movió en la atmósfera sobrenatural. Su contacto visual solamente era Él. Él caminó sobre las aguas, lo que te nombré recién. Ahora fíjate la diferencia en el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Al ver. Decid conmigo, ver. Al ver el fuerte viento, su mirada se desenfocó. Sacó la mirada de Jesús y comenzó a ver el fuerte viento. Y dice la palabra de Dios, tuvo miedo. Lo primero, inundó el miedo, el temor su corazón y comenzó a hundirse. Qué tremendo. ¿Sabe una cosa? Dios me ministraba tremendamente con esto. Mira lo que yo anoté, lo que Dios hablaba en mi corazón. Cuando dejamos de ver a Jesús, miramos todo alrededor. Eso te desenfoca, te aleja del propósito de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu familia, del propósito de Dios. Porque recordá lo que te dije al principio. Cada hombre, levante la mano los hombres, los jefes de hogar, levante su mano. Amén. Somos muchos. Vos sos el pastor de tu casa. Vos sos el pastor de tu casa, de tu familia. El pastor, el ángel es él. Pero en tu casa, quien vela por la familia es el hombre. Hay muchas mujeres que también son papás, que tuvieron que ponerse al hombro de la familia. Para ustedes también es. Cuando vos dejás una puerta abierta, chiquitita, entreabierta, entra el temor. Cuando vos sacás tu mirada de Jesús, comenzás a ver el contexto, el alrededor. Y al ver el fuerte viento, ya en su mirada no era Jesús, comenzó a ver el viento. Oh, estoy caminando sobre el agua.
Pero esto no es natural, esto es... Y comenzó a hundirse. En este lugar hay gente que día tras día se hunde un poquitito más y un poquitito más. ¿Sabes por qué? Porque tu mirada no está en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tu mirada no está en Él. Comenzaste a desenfocarte, comenzaste a mirar, a desviar tu mirada. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sabes una cosa? Este versículo, cuando vamos a este versículo, podemos ver que nos habla de la palabra ver. Y cuando en este versículo habla de la palabra ver, lo que se está refiriendo es a no dividir tu mirada. A no dividir tu mirada, sino siempre enfocado en Jesús. ¿Sabe una cosa? La mayoría de las cartas a los hebreos estaba dirigida a los judíos que se habían convertido a Cristo. Y era específicamente dirigida a ellos porque estaba siempre el peligro a que ellos se vuelvan a sus creencias, a los ritos judíos. Por eso en este relato dice, puesto los ojos en Jesús, míralo solamente a Él, míralo a Él, míralo a Él. No desvíes tu mirada, no te desenfoques, Iglesia Filadelfia. No te desenfoques, decirle a que está al lado tuyo, no te desenfoques. Vamos, decíselo. No te desenfoques. Aleluya. Lo segundo que Dios me ministró, escucha esto. Y acá Dios me partió el medio. Tenemos que conocer a Jesús. Escuchamos muchas veces esa frase. Pero mira lo que Dios me habló a mi corazón. Ezequiel, tenés que conocer a Jesús y que Él nos conozca. Y ahora cuando yo te leo un versículo, vas a interpretar lo que te estoy diciendo. Tenés que conocer a Jesús y Él te tiene que conocer a vos. En el versículo 28 dice, perdón, los chicos de multimedia los hago ir y venir, te pido perdón, Javi. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ya no era más un fantasma, ya era el Señor. Ya era el Señor. Y sabe una cosa, vieron que dice, si eres tú, suena como que le está preguntando. No, sabe que no hay un signo de pregunta en este versículo. Era una provocación sana. Bueno, mandame que quiero ir con vos. ¿Y qué le dijo Jesús? Vení. Ahora quiero que vayas conmigo a este versículo, que este fue el versículo que a mí me abrió al medio y dije, Señor, Mateo 7:21. Vamos a leerlo, porque necesito explicarte esto. Me estoy quedando sin voz. Mi abuelo se pondría a reprender en el nombre de Jesús. Tendrían que haber conocido a mi abuelo ustedes. Escuchen lo que dice acá Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche esto. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo ahora les digo como Dios me ministró a mí con este versículo, para que yo lo pueda entender. Pues, Señor, quiero entender lo que me estás diciendo. Y mire el ejemplo que Dios puso en mi corazón. Vamos a suponer que el año que viene Dios permita que Ezequiel pueda viajar porque no a Estados Unidos, a ministrar en alabanza, a predicar. Y voy caminando por las calles de Estados Unidos y me encuentro, a mí me encantan los Vengadores, con mi familia nos encanta ver las películas, y me lo encuentro a Tony Stark. Y lo freno, no sé el nombre, y le digo, Tony, te conozco. Vi Iron Man 1, vi Iron Man 2, vi la 3, te vi en Avenger, te vi en Guerra Civil. Y yo me imagino a Iron Man.
Y sé cuando naciste, sé el lugar donde naciste, vi tus otras películas, Doctor Lee, vi Sherlock Holmes. Y, ajá. Y me imagino, no me pida que hable en inglés. Sorry. Pero no te conozco. Ahora, yo conocía de la historia de él, pero él a mí no me conocía. Y cuando voy a este relato, puedo entender de que es importantísimo que nosotros conozcamos a Jesús. Pero yo te pregunto, pone tu nombre. Pero a Ezequiel, ¿Jesús lo conoce? ¿Él te conoce? ¿Te imaginas que Él te diga, no te conozco? Y sabe, cuando yo estaba estudiando este versículo, Dios me ministraba tan fuerte. ¿Te imaginas que Él te diga, no te conozco? ¿Sabes cuál es la forma de que comiences a moverte en la atmósfera sobrenatural? ¿Sabes cuál es la forma en la que veas restaurada tu familia? ¿Sabes cuál es la forma en la que comiences a salir de los problemas económicos? ¿Sabes cuál es la solución a que puedas salir de ese problema de salud de un familiar? Que conozcas a Jesús y que Él te conozca teniendo intimidad con Él. Teniendo intimidad con Él. Todas las mañanas. Ahí, un ratito. ¿Sabe una cosa? A las mañanas cuando me levanto para ir a trabajar, siempre hago lo mismo. Mi casa es alta y hace un frío. Pongo la pava. Y todos los días estuve estudiando este versículo. Tratando de entender qué es lo que Dios me hablaba cada día. Y mientras oro y después me tomo unos mates y comienzo a leer, Dios me ministró mucho con esto. Iglesia Filadelfia, Jesús quiere conocerte. Eso es lo importante, Él quiere conocerte. Y de la forma en la que vos conocés, y Él te conoce, es teniendo intimidad, leyendo la palabra. No hace falta que te arrodilles sentado en la mesa y gracias, papá, por un día más de vida. Gracias por mi esposa. Gracias por mi hijo. Gracias por los problemas. Aleluya. Y por último, iglesia de Dios. Tercero, salir de la barca y caminar en una atmósfera sobrenatural que ya te lo mencioné recién. Jesús le dijo a Pedro, vení, poné tu nombre. Y Jesús te dice a vos, Ezequiel, vení. ¿Sabe una cosa? En esa barca, en ese lugar, el temor se había propagado. Es contagioso el temor. Ahora lo primero que hace Jesús le dice, vení Pedro. Esto es simbólico. Esto tipifica que Jesús te dice, te voy a sacar de ese lugar, vení. Estás en una atmósfera de temor, estás en una atmósfera en la que estás estancado. La barca estaba estancada en el medio del mar. Y así hay muchas vidas que se encuentran en este lugar, están frenadas. Hoy tendrías que estar mucho más allá, mucho más. No sé cuál es el ministerio que Dios tenga para tu vida, Johnny, Romy, no sé cuál es el ministerio de ustedes. Solamente el Espíritu Santo y Dios lo sabe. Hoy tendrías que estar allá, pero estás frenado. Estás anclado. Ahora Jesús te dice hoy, vení. Te voy a sacar de ese lugar. No escuché los amenes. Vení, poné tu nombre, vení, te voy a sacar de ese lugar. Te voy a sacar de ese lugar donde estás. Y te voy a llevar al propósito mayor que tengo para tu casa. Y te voy a llevar ese propósito mayor que tengo para tu vida. Te voy a acercar a tu propósito. Te voy a acercar a eso que tengo preparado para vos de antemano. Aleluya. Quiero que acompañes a este versículo. Jeremías 29:11. Estamos terminando. Aleluya.
Quiero leerte esto que apunté acá. Como te dije, todos estos días Dios me ministraba y te lo podría decir sin leerlo, pero no me quiero olvidar de nada de esto, porque Dios me habló tanto a mí con esto. Escucha esto, antes que leyamos, mientras tu barca del temor, estés en la barca del temor, vas a seguir anclado al pasado. Escucha esto es tremendo. Vas a seguir anclado. Recuerdo la palabra que vine, no me acuerdo si fue un martes, del evangelista Denis, y habló sobre el pasado. Escuchá lo que Dios me ministraba. Vas a seguir anclado en el pasado, en el presente y en el futuro. Déjame que te explique esto. A tu pasado, porque el arma más utilizada por Satanás es el pasado. ¿Y sabes qué te predica, qué te dice? Vos hiciste esto, no lo vas a lograr. No, pero mirá la que te mandaste. No. Y te predica. Porque él también predica y también conoce la Biblia. Con el presente, porque ¿sabes qué? Utiliza el pasado. Escucha esto porque es muy... El diablo, me acuerdo una frase de Carlitos que dice, cuando la hace la piensa bien. Cuando estábamos hablando de la pandemia, me parece, con mi cuñado. Cuando él la hace bien y cómo la pensó. Y sabe, créeme, cuando él lo piensa bien, ya voy terminando. Él utiliza y te dice, no, estás en el presente. ¿Para qué te vas a esforzar? Si ya te das cuenta que con el pasado no vas a poder. Y cuando pensaste en el futuro, él te va a decir, y si en el pasado no lo lograste, y si en el presente todavía nunca avanzaste, ¿para qué te vas a mirar? Para lo que va a venir. Si ni sabes si vas a estar, con quién vas a estar, qué va a ser de tu casa, qué va a ser de tu familia. Ahora leemos rapidito, a ver, lo tienen ahí, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Eso es lo que Dios tiene, lo que quiere para tu vida. Eso es lo que Jesús te dice, tengo pensamientos de bien para tu casa. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento. Jesús te invita a salir de ese lugar de donde estás. Y Él te dice, vení. Vení, Ezequiel. Quiero que cierres tus ojos, ya termino. El temor no solo te frena, ni te paraliza, sino que te destruye. Un vehículo que está frenado por mucho tiempo, cuando lo querés arrancar, quizás ni arranque. Así es nuestra vida en Dios. Así es tu vida en Dios. Cuando damos lugar al temor, y no solo el temor a fracasar, como te dije recién, sino a triunfar, a las oportunidades que Dios nos puede dar, esas mismas oportunidades se oxidan. Esas mismas oportunidades se quedan frenadas. Ahora Jesús quiere que lo mires solo a Él. Iglesia Filadelfia, no te desenfoques. No te distraigas con lo exterior. No te desenfoques, no te distraigas con lo que está pasando a tu alrededor. Conocelo a Jesús y que Él te conozca. ¿Sabes cómo? Como te lo dije, pasando tiempo juntos. Por último, salí de ese lugar. Salí de esa barca del temor y entregale tus miedos para que Él los pueda transformar en una oportunidad para que puedas ver su gloria. Para que puedas ver su gloria. Levanta tu mano al cielo. Aleluya. Yo puedo sentir en mi corazón que a alguien en este día Dios le ha hablado. Hay vidas que en algún punto Dios las estuvo ministrando y ahora el Espíritu Santo te está ministrando el corazón. Y es más, el Espíritu Santo ahora te está trayendo a memoria cosas que ni siquiera vos te acordabas.
Esos temores que estaban escondidos, que estaban ahí guardados. Pero hoy Jesús te hace libre. Pero hoy Jesús te hace libre. Pero hoy Jesús te hace libre. Aleluya, Jesús te hace libre. Levanta tu mano al cielo. Si sentís que Dios te habló a tu corazón, te voy a invitar que des un paso al frente. Y los pastores van a estar orando por tu vida. Nadie mira a nadie. No te desenfoques, tu mirada en Él. Tu mirada en Él. Oh, el Espíritu Santo comienza a manifestarte. Entregale tus temores al Señor. Hoy te vas a ir libre de este lugar. Hoy